Mis papás me odiaron mis primeros años de vida, y no porque no me quisieran, sino porque me era imposible ir a dormir sola a la cama en la oscuridad. Desde pequeña me recuerdo siendo una niña feliz pero miedosa. Siempre tuve miedo. Le tuve miedo a la soledad, a los fantasmas, a la oscuridad. Le temía a la autoridad, al castigo, al rechazo. Desde niña me recuerdo corriendo por miedo. Hay una escena que recreo una y otra vez en mi cabeza, y es una niña corriendo por el hall de su casa cuando apagaba la luz para ir a la cama de sus padres. Esta escena, 25 años después, siguió siendo la misma, pero ahora no era una niña, era una adulta que corría de la misma forma, con el mismo susto cuando apagaba la luz para ir a la cama con su esposo. Esta niña no solo corría, esta adulta no solo corría por miedo a la oscuridad, ahora corría por otras razones, diferentes pero no menos angustiantes. Corría porque tenía mucho que hacer, mucho que lograr, mucho que decir. Corría porque temía ser o no ser lo suficientemente valiosa para el mundo. Temía porque no quería ni siquiera pensar en aquello que podía perder. Esta mujer adulta se acostumbró a vivir con miedo. Y cómo no, si desde pequeña el miedo fue mi mejor amigo, fue mi consejero fiel. El miedo fue el motor que me energizó para tomar cada una de mis decisiones. El miedo me dio tantos regalos, me dio rigurosidad, disciplina, respeto. El miedo me enseñó de lo que yo era capaz. Así que este miedo siempre estuvo conmigo, pero de repente este miedo dejó de ser un buen amigo. Empezó a darme los peores consejos, empezó a mostrarme las peores escenas en mi cabeza. Me hablaba de desgracias, de fracasos, de muertes. Me hablaba de cosas que me dolían. Este miedo de repente dejó de ser un amigo y se convirtió en el peligro al que él cuidaba. Cuando entendí esto, no solamente me di cuenta que el miedo estaba afectando mi día, no solamente me di cuenta que el miedo me robaba la oportunidad de disfrutar la vida, de disfrutar el presente, de estar conectada, también entendí que el miedo me estaba robando salud. Así que decidí observarlo, decidí enfrentarlo, afrontarlo y darme cuenta qué era lo que tenía ese miedo, porque ese miedo estaba tan grande y tan posicionado dentro de mí. Cuando lo vi, entendí que tenía dos tipos de miedo, el miedo real y el miedo imaginario. En el miedo real tenía escenas del pasado que necesité ir y mirar para entender que nunca más se iban a volver a repetir. También entendí que el miedo real en el presente era un buen consejero y un buen amigo. Y este es el miedo que no puedo sacar de mi vida y que necesito seguir conservando, porque me permite cuidar lo que me importa y me permite prever y planear para ser una mejor persona. Pero luego, cuando fui al miedo imaginario, me di cuenta que mis autodiálogos eran destructivos, que mis autodiálogos siempre pensaban en el peor escenario posible. ¿Qué decidí hacer con ellos? Observar estos autodiálogos y cambiarlos, transformarlos en una pregunta diferente. ¿Qué es lo que puedo ganar si lo hago? ¿Qué es lo que podría perder si no lo hago? Con esta pregunta pude encontrarme en una faceta en la que el miedo no me paralizaba, sino me energizaba, pero además me permitía entender mi mundo de posibilidades. En esta faceta entendí que no podía seguir paralizada como adulta para tomar las decisiones que tengo y necesito tomar, que no podía seguirme yendo por el lado seguro, porque ahí no tenía crecimiento. Entendí que uno de mis peores miedos era el fracaso, y entendí que necesitaba observarlo y entender cómo estaba haciendo el fracaso en mi vida. Observé mis fracasos y mis peores decisiones y entendí que de ahí saqué mis mejores dones, mis mejores aprendizajes, mis mejores talentos. Mi miedo a la vergüenza me regaló mi mejor anécdota, la anécdota más chistosa y la que mejor le cuento a mis amigos, la anécdota con la que conquisté a mi esposo. Así que entendí que todos estos miedos, que todas estas angustias por el fracaso se podían convertir en algo bueno. Un fracaso bien administrado se convierte en una riqueza. Y también lo vi cuando observé a las personas que más admiro, a mi cantante favorito, a los artistas que han hecho las obras maestras. Entendí que ellos también cambiaron el miedo por ganas, que se dieron cuenta que valía la pena cambiar el miedo por amor, porque el miedo nos habla de lo que podemos perder, pero el amor nos habla de lo que podemos dar. Así que necesitamos cambiar de motor y que ese motor deje de ser el miedo y se convierta en amor, porque el amor sirve para vivir. El miedo sirve para sobrevivir, pero no para vivir.